El pánico comenzó a extenderse en el Golfo después de que imágenes satelitales mostraran los muelles de carga de la isla Karg sin barcos petroleros, justo en el principal punto de salida del petróleo iraní. El 13 de mayo de 2026, la señal que encendió la alerta no fue un discurso de Teherán ni una amenaza pública contra Washington, fue el vacío en el mar. La terminal que normalmente recibe embarcaciones para cargar petróleo apareció detenida mientras una gran mancha de petróleo era registrada cerca de la isla y Estados Unidos mantenía presión naval sobre el tráfico vinculado a Irán. La propia investigación que circula en las noticias de guerra señala la ausencia de petroleros en las imágenes del 7, 8 y 11 de mayo, sin una explicación clara sobre la causa exacta de la interrupción. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, en las mejores condiciones, calidad periodística como nunca antes vista. Con el estándar de credibilidad de Milson Alves. Karg no es una isla cualquiera para el régimen iraní, es el corazón del petróleo de Irán. Cuando los barcos desaparecen de ahí, el mensaje es fuerte. O Teherán está intentando proteger embarcaciones de mayor riesgo, o la terminal quedó atrapada entre fugas, bloqueos, miedo a ataques y colapso logístico. Reuters informó que imágenes satelitales mostraron una mancha sospechosa de petróleo entre el 6 y el 8 de mayo, cerca de Karg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, con un área estimada de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados. Teherán negó que la fuga proviniera de tanques, ductos o sistemas locales de carga y culpó a un barco no iraní que supuestamente arrojó residuos contaminados. La evacuación de los barcos en este escenario toca el punto más sensible del régimen. Irán depende de la isla para exportar gran parte de su petróleo, y la propia prensa internacional describe a Karg como una pieza central de las exportaciones iraníes. Cuando la terminal se queda sin petroleros en los puntos de carga, el pánico no viene solo del riesgo militar. Viene de la posibilidad de que Teherán pierda el control sobre su propio grifo petrolero. El movimiento ocurre mientras la presencia de Estados Unidos en el Golfo sigue presionando al régimen. El Comando Central de Estados Unidos afirmó que en 4 semanas de bloqueo naval contra barcos que entran o salen de puertos iraníes, las fuerzas estadounidenses redirigieron 67 embarcaciones comerciales, permitieron el paso de 15 embarcaciones de apoyo humanitario e inutilizaron 4 barcos para garantizar el cumplimiento de la operación. Ese dato cambia el peso de la paralización en Karg, porque no parece un hecho aislado en medio del mar. Parece parte de una secuencia en la que Irán va perdiendo libertad de maniobra, mientras Washington elige cuándo afinar, dónde apretar y hasta dónde dejar que el régimen respire. Al mismo tiempo, las señales alrededor del Golfo muestran que otros gobiernos ya se están preparando para una fase más dura. Las noticias que circulan señalan que los Emiratos Árabes Unidos están montando estructuras de protección antidrones alrededor de las áreas de almacenamiento de petróleo con andamios de acero y barreras más pesadas que simples redes. La lógica es clara: si los petroleros se están alejando de Karg y las estructuras energéticas empiezan a ser protegidas apresuradamente en otras partes del Golfo, el mercado entiende que el riesgo no es solo teórico. Y entonces, el hecho se interpreta de manera sencilla. Si Teherán tuvo que alejar barcos de su principal isla de exportación, el régimen está defendiendo lo que aún tiene antes de perder más. La imagen de muelles vacíos en Karg afecta directamente la narrativa de fuerza de Irán, un gobierno que dice controlar el Golfo, que intenta usar Hormuz como presión y que amenaza a barcos rivales. No debería estar viendo que su propio terminal se convierta en una zona silenciosa. Es ahí donde aparece el pánico. No es el pánico de una explosión a pantalla completa. Es el pánico de un sistema que empieza a recoger sus piezas más valiosas porque sabe que pueden convertirse en objetivo, prueba o pérdida. La historia de Karg ayuda a entender por qué ese detalle no puede ser considerado pequeño. Durante la guerra entre Irán e Irak, en los años 80, la isla fue vista como el punto más vulnerable del petróleo iraní. La prensa británica registra que las fuerzas iraquíes intensificaron los ataques alrededor de Karg en 1984, principalmente con poder aéreo y minas navales. El Los Angeles Times también informó en febrero de 1988 sobre nuevos ataques iraquíes contra la principal terminal petrolera iraní en el Golfo. En ese momento, Bagdad apuntaba a la economía de guerra de Teherán, porque sabía que el petróleo financiaba la resistencia iraní. Hoy,
La imagen de los barcos desapareciendo del terminal evoca la misma memoria estratégica. Cuando Karg está en riesgo, el problema no es solo militar, es financiero, psicológico y político. La diferencia es que ahora Irán no enfrenta solo a un enemigo regional tratando de afectar su exportación. Enfrenta una presión más amplia, con un bloqueo naval de Estados Unidos, el mercado energético en alerta, naciones del Golfo reforzando sus defensas y compradores tratando de asegurar el paso por rutas cada vez más delicadas. En la guerra de los años 80, Teherán aún lograba dispersar parte de las operaciones, adaptar rutas y resistir, aunque con un costo alto. Ahora, cada movimiento es visto por satélite. Cada petrolero detenido se convierte en una señal para el mercado, y cada mancha en el mar alimenta sospechas sobre la seguridad de la infraestructura. El régimen puede incluso intentar explicar la mancha como desecho de otro barco, pero no logra ocultar el detalle más duro: las terminales aparecieron sin el movimiento normal de petroleros. Ejemplos de otras naciones muestran por qué la retirada de barcos asusta tanto. En 2024, ataques en el Mar Rojo hicieron que las cargas de petróleo y combustibles aumentaran un 47% en la ruta más larga por el Cabo de Buena Esperanza, porque las empresas prefirieron gastar más tiempo y dinero a exponer los barcos al riesgo. En Libia, bloqueos y cierres de terminales como Ras Haslanuf y Es Said también mostraron cómo la guerra interna puede asfixiar las exportaciones sin necesidad de destruirlo todo. Otro punto que surgió para poner al régimen iraní aún más en pánico fue el movimiento de cazas estadounidenses enviados cerca de la zona de guerra iraní. Y la señal más fuerte apareció en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. En las noticias que circulan, imágenes satelitales indican la llegada de unos 15 cazas F-16 al lugar, elevando a 53 el número mencionado de aeronaves de ese modelo en la base, mientras aviones, cargueros, aeronaves de reabastecimiento y bombarderos B-1B mantenían movimiento relacionado con Medio Oriente. La parte más reciente que ayuda a sostener este ambiente vino del medio Air and Space Forces, que informó hoy que el Pentágono ya estima en cerca de $29,000 millones el costo de las operaciones contra Irán, incluso citando daños en aeronaves y tanques de reabastecimiento en la propia base Príncipe Sultán. O sea, esa base no aparece como un detalle distante. Se convirtió en una pieza real de la guerra. Fue atacada, reforzada y mantenida como un punto de presión aérea de Estados Unidos cerca de Irán. La llegada de estos cazas pesa porque ocurre el mismo día en que aparecen otras señales militares alrededor de la crisis iraní. El sitio especializado Itamil Radar informó hoy que bombarderos B-1B Lance de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos continuaron realizando misiones de largo alcance, saliendo de la base RAF Fairford en el Reino Unido hacia el Mediterráneo Oriental, repitiendo el patrón observado en los últimos días, después del alto el fuego con Irán. Y Reuters también publicó hoy que cazas sauditas atacaron objetivos de milicias apoyadas por Teherán en Irak durante la guerra, después de ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita y otras naciones del Golfo. Washington no solo está trasladando aviones por rutina. Estados Unidos está manteniendo cazas, bombarderos, aviones de carga y aviones cisterna en posición para impedir que Irán convierta el Golfo en una zona libre para el chantaje militar. Teherán puede intentar controlar la narrativa, pero no controla el impacto visual de los atraques vacíos. La carga detenida transmite un mensaje difícil para que el régimen lo venda como normalidad. Irán construyó su presión sobre el miedo de bloquear el Golfo, pero ahora ve su propio centro de exportación expuesto, vigilado y sin el movimiento que sostiene la entrada de dinero. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves. Próxima.